exactamente en esta fecha falta un mes para la prueba. ¿Cómo se sienten? A mí ya me entró la ansiedad. Compartir genética con miedo. Uy, sí. Me siento, me siento preparada, pero a la vez no. Como que si no supiera lo suficiente aún, pero bueno, hay que darle con toda en este mesecito que falta. No sé si ya se ve la pantalla. Ay, Dios mío. Canva. Sí. Listo, chicos. Ahí me escuchan bien, todo bien. Sí, perfecto. Listo, entonces arrancamos. Sentar. Bueno, chicos, entonces el tema de hoy es genética, a petición de muchos. Es un tema bonito, un poquito denso, así que pues toca estar atentos. Cualquier duda o algo, escriben ahí en el chat como quieran. Y bueno, entonces arrancamos. Primero necesitamos comprender qué es la genética y, y bueno, varios conceptos importantes ya para luego poder abordar como ciertas preguntas. Entonces empezamos con qué es un gen. Un gen es una unidad de información, en este caso una unidad de información genética, que se encuentra dentro del ADN. Todos nuestros genes, como seres humanos, todos nuestros genes están ubicados en el ADN, que si recuerdan está ubicado en la célula. Entonces, un gen nos ayuda a determinar características fenotípicas y genotípicas de un ser vivo. Esto de genotipo y fenotipo ya lo vamos a ver. Entonces, voy revisando acá. El genotipo es una combinación de genes que tiene un ser vivo. Hagan de cuenta como un genotipo es, por así decirlo, el código que tenemos adentro cada uno de nosotros, como el código que nos va a ayudar a determinar ciertas características fenotípicas. El genotipo está determinado por una secuencia de ADN que tiene los genes que están en los cromosomas. Ya con el concepto de fenotipo los vamos a diferenciar mejor. El fenotipo ya son las características observables de un ser vivo. Entonces, ahí la diferencia, ¿cuál sería? El genotipo es como el código que tenemos cada uno de nosotros adentro y que nos ayuda a determinar las características fenotípicas, o sea, lo que sí vamos a poder ver. Por ejemplo, el fenotipo puede ser el color de ojos de una persona, el color de cabello, el color de piel, y eso está determinado por el genotipo, es decir, por el código, por así decirlo, que tenemos cada uno de nosotros, por la combinación de genes que tenemos. Esperen, wait. Cromosoma, alelo. Bueno, entonces aquí de pronto con esta imagen es un poquito más claro. Fenotipos vemos, genotipos no sabemos. Esto hace referencia a que los fenotipos son las características que podemos ver o medir en una persona. Por ejemplo, el color de ojos, de cabello, o también otras características cuantitativas como la estatura, el tipo de sangre, todo eso es fenotípico porque lo podemos ver o cuantificar. En cambio, lo genotípico es aquello que ya está dentro de nosotros, que no podemos observar a simple vista, y son esos genes que nos van a ayudar a determinar lo que sí podemos expresar, o sea, lo fenotípico. Entonces aquí también les puse como otra imagen alusiva para que sea más claro. El genotipo, como el código que tenemos cada uno de nosotros,
pero esto también se ve influenciado por condiciones ambientales. Por ejemplo, si yo tengo un gen que me determine, no sé, mi estatura, pero si a eso le sumamos condiciones ambientales, como por ejemplo la nutrición de, no sé, de mi mamá durante el embarazo, y si mi mamá, no sé, nutrió bien en el embarazo, es una condición ambiental, una condición externa que puede afectar al final mi fenotipo. Es decir, si yo tengo el genotipo, o sea, el código que va dentro de mí, y le sumo alguna causa externa, ambiental, eso al final me va a dar mi fenotipo. Entonces el fenotipo también lo podemos entender como la suma o la relación entre condiciones ambientales y el genotipo, que son los genes, por así decirlo, los códigos que nos van a ayudar a determinar todo esto en conjunto. Y el fenotipo al final va a ser lo que podemos observar. Entonces, no sé, una persona con ojos azules, cabello claro, de piel blanca, todas esas cosas están determinadas por la relación del genotipo y las condiciones externas o ambientales. Tun, 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 tun. Listo, hasta el momento, ¿tienen alguna duda o algo? ¿Dudas, preguntas, incertidumbres? ¿Todo bien? Listo. Creo que con las imágenes ayuda a que sea más claro. Listo. Seguimos con otros conceptos importantes. Bueno, algo que se me había olvidado decir, pero por si les da curiosidad. La genética es la rama de la biología que se encarga de el estudio de cómo se transmiten los caracteres hereditarios de generación en generación. Nos ayuda a comprender cómo se transmite la información genética, de generación en generación, y así hacer pues investigaciones más profundas. Con ayuda de la genética se pudieron desarrollar pruebas a nivel más profundas, pruebas de cariotipo humano, cosas ya más complejas, y bueno, esa es como la importancia de la genética. Listo, vamos con dos conceptos clave, cromosoma y alelo. Bueno, un cromosoma es esta estructura como en forma de hebra, así que están como cruzaditos, donde donde se encuentra la información genética en forma de genes. Es decir, dentro de cada par de cromosomas, si ven que están como cruzaditos, son como la unión de dos hebras. Estas hebras se llaman cromátides. Entonces, dentro de cada cromosoma vamos a tener la información genética, es decir, los genes. Ya esto de genes ya lo vamos a ver más adelante. ¿Alguien dijo algo? No, todo. Listo. Entonces, un cromosoma, básicamente, acuérdense la estructura donde está ubicada su información genética en forma de genes. Básicamente, el lugar donde se albergan los genes. Ya con eso en mente, ya ustedes en el examen se pueden pues defender. Tampoco tienen que ser unos duros y saberse las partes del cromosoma y no sé qué. Pero bueno. Ahora, cromosoma. No sé si han escuchado este concepto de homocigoto y heterocigoto. ¿Esto a qué hace referencia? Un cromosoma, los cromosomas homocigotos se refieren a que son iguales. Por ejemplo, acá lo podemos ver en la imagen. B mayúscula, B mayúscula, B minúscula, B minúscula. Son dos alelos iguales. Bueno, creo que esto queda más claro si les explico primero qué es un alelo. Un alelo se refiere a la variación de
un gen, como las diferentes formas en las que puede verse un gen. Por ejemplo, este gen no es lo mismo, este gen B mayúscula no es lo mismo que este gen B minúscula. Eso es el alelo, las diferentes formas, las diferentes variantes que puede tener un gen. Por ejemplo, puede ser que puede tener un gen. Puede ser homocigoto o heterocigoto. Ya se los voy a explicar. Un gen homocigoto es cuando tenemos dos alelos, o sea, véanlo como las letricas en este caso, para que sea más claro, dos letricas iguales. Entonces tenemos 2B mayúscula, 2B minúscula. Entonces esto es homocigoto. Acuérdense de homo igual. Entonces homocigoto, homo hace referencia a algo igual. Ahora, heterocigoto es todo lo contrario. Cuando son diferentes, no se lo pueden hacer referencia como a hetero, pues algo diferente que te atrae algo diferente. Bueno, ustedes saben la definición de heterosexual. Entonces, heterocigoto, hetero, diferentes. B mayúscula, B minúscula y acá B minúscula, B mayúscula. Bueno, ya les voy a explicar lo de dominante y recesivo. Por el momento, ¿tienen dudas? ¿Tienen preguntas o algo? ¿O todo bien? Todo nice. Nice, nice. Listo, denme un momentico, voy por agüita y seguimos. Listo, entonces, recapitulando. El cromosoma es la estructura donde se encuentra nuestra información genética, como en forma de genes. Esperen si yo puse acá la definición de gen. Así, lo de gen lo vimos al principio. Un gen es la unidad de información genética que se encuentra en el ADN. Así como digamos en matemáticas, nosotros conocemos no sé, por ejemplo, las unidades de medida, entonces que el metro, que yo qué sé, el kilogramo, conocemos esas medidas que se usan para diferentes cosas. Aquí en biología, en genética, nuestra unidad va a ser el gen, una unidad de información genética que está en el ADN. Listo. El cromosoma es donde se van a albergar esos genes. Y el alelo van a ser las diferentes variaciones, las diferentes formas que tiene un gen. Por ejemplo, el gen B mayúscula es una forma diferente al gen B minúscula. Las diferentes formas que puede tener un gen. Listo. Bueno, acá ya está un poquito más las partes del cromosoma por si les interesa, pero pues por el momento para el examen no necesitamos como esa profundidad. Pero bueno, ahí por si les causa curiosidad. Jeje. Listo. Ahora, otro concepto importante es el gameto o los gametos. Puede que no se haya una pregunta que les diga al momento de formarse los gametos, no sé qué, se obtiene tal cosa. ¿Qué es un gameto? Básicamente son las células reproductivas de un ser vivo. En este caso, en los humanos, pues va a ser lo que todos conocemos como los óvulos, que es la célula reproductiva de las mujeres, y los espermatozoides, que es la célula reproductiva de los hombres. A eso hace referencia un gameto. Para que no queden perdidos, simplemente acuérdense que son las células reproductivas del ser humano. El de la mujer, el óvulo, el del hombre, espermatozoide. Todos conocemos esto, sino que a veces los conceptos en genética son un poquito diferentes, entonces pues ya para que lo tengan en mente y por si algo se acuerden. Listo. Esto de heterocigoto y homocigoto, lo que les acabo de explicar. Heterocigoto es cuando tenemos dos copias del mismo alelo.
por ejemplo, Y mayúscula o Y minúscula. Tenemos la misma letrica. Pueden pensar como los alelos en todo esto de genética son las letras. Entonces tenemos dos letras iguales, pueden ser mayúsculas o minúsculas. Eso es heterocigoto. Dos alelos iguales, o sea, dos letricas iguales. Heterocigoto para un gen. En cambio, en un homocigoto es... Esperen, ¿alguien habló? ¿Alguien dijo algo? ¿No sería al revés? Wait. ¿O te lo dije al revés? Espérame. Heterocigoto, homocigoto, hetero... Ah, sí, perdón. Es que me confundí acá con el título, como lo tengo heterocigoto y homocigoto. Pero sí, ya. Perdón, muchachos. ¿No es igual? Wait. Tranqui. No, sí, es que como, o sea, puse el título al revés de la información del párrafo. Pero bueno, igual lo que les explicaba por acá. Guiémonos de acá para no confundirnos. Ahorita, cuando les mande las diapositivas, corrijo esa parte. Qué pena, muchachos. Heterocigoto, dos alelos diferentes. Hetero, se pueden acordar de la definición de heterosexual. Me gusta alguien del género contrario. Heterocigoto, alelos diferentes. Homocigoto, alelos iguales. Cuando no tiene un alelo, homocigoto. Así, lo que les digo, me confundí fue por el título, pero la información del párrafo está bien. Listo, seguimos. En genética, para poder conocer de manera más clara la información, el genotipo, el fenotipo, toda la información genética que vamos a tener al final, se utiliza algo que se llama cuadro de Punnett, en el que básicamente organizamos los alelos, o sea, las letricas, y por así decirlo, luego multiplicamos y obtenemos lo que nos va a dar como la cantidad de genotipo y de fenotipo y la descendencia que vamos a tener en la siguiente generación. Ya esto lo vamos a ver más adelante, bueno, más a profundidad con unos ejercicios. Algo importante, uno de los alelos es dominante al otro. ¿A qué me refiero con esto? Si han escuchado esto de dominante y recesivo, entonces el dominante es donde predomina la mayúscula. Por ejemplo, aquí, B mayúscula, es 100% dominante. En cambio, recesivo es cuando en los alelos predomina la minúscula. Por ejemplo, aquí, B minúscula, B minúscula. Bueno, acá está más explícito. Un individuo homocigoto dominante tiene dos copias del alelo dominante, o sea, dos mayúsculas. Un homocigoto recesivo tendría dos minúsculas, o sea, dos letras iguales, minúsculas. Y un heterocigoto tendría un dominante y un recesivo, es decir, las letricas mezcladas, mayúscula, minúscula. Entonces, acuérdense, heterocigoto tenemos dos letras diferentes. Y tendría, en este caso, en este ejemplo, tiene uno dominante, que es la mayúscula. Lo dominante siempre está en mayúscula. Y lo recesivo en minúscula. Y listo. Ahora sí vamos con lo que más nos interesa, las famosísimas leyes de Mendel. Bueno, primero que todo, no está de más que sepamos un poquito, pues, quién es este man, qué hizo, por qué se le atribuyen las leyes de Mendel. Bueno, básicamente, Mendel fue un monje austriaco que nos ayudó, nos aportó las leyes básicas de la herencia a través de experimentos que él realizó por su cuenta con plantas y guisantes. Él empezó a hacer cruces con diferentes
guisantes, semillas y ver qué resultaba. Y a partir de esos experimentos que él hizo, pues él concluyó diferentes leyes para ayudar a determinar la información genética. Mendel, eres la mamá, amigo. Listo. Entonces, arrancamos con la primera ley, que se conoce como la ley de la uniformidad. Básicamente nos dice que cuando se cruzan dos individuos homocigotos, o sea, con alelos iguales, para una característica diferente, los hijos de la primera generación serán heterocigotos para esa característica. Uy, ¿cómo así? Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, si cruzamos una planta con dos alelos iguales, A mayúscula, o sea, homocigota dominante, por lo que les digo, tiene dos alelos iguales, o sea, dos létricas iguales, A, y ambas son mayúsculas. Entonces, con eso sabemos que es homocigota dominante. Si se cruza una planta homocigota dominante para flores rojas, se cruza con una planta de dos alelos homocigota recesiva, vean que es homocigota porque tiene dos letras iguales, A, y ambas son minúsculas, entonces ya sabemos que es homocigota recesiva, y para flores moradas. Entonces, si se hace este cruce, el resultado va a ser plantas hijas con dos alelos diferentes, o sea, estos alelos los vamos a cruzar, los homocigotos dominantes con los homocigotos recesivos, y vamos a obtener plantas hijas con dos alelos diferentes, o sea, A mayúscula dominante, A minúscula recesiva, con flores rojas. O sea, la característica dominante aquí va a ser las flores rojas. Ya lo vamos a ver en esta imagen para que sea más claro. Entonces tenemos el genotipo dominante, que es la A mayúscula, tenemos el recesivo, que es la A minúscula, y nos preguntan, al hacer este cruce con una flor roja dominante y una flor morada recesiva, y ambas homocigotas, vamos a obtener un genotipo dominante donde va a predominar el color rojo sobre el color morado. ¿Por qué? Porque el genotipo de la flor roja desde un inicio es el dominante. Entonces el gen dominante, que es la flor roja, va a predominar, va a estar por encima de la flor morada. Y vamos a obtener una flor roja heterocigota con A dominante, o sea, un alelo de la flor roja, y un alelo de la flor morada. Entonces, lo que les digo, sobresale el genotipo dominante. Listo, chicos, ¿todo claro hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Mientras tomo agüita. Nice. Listo, chicos. Entonces, resumiendo, la ley de la uniformidad nos dice que si cruzamos dos individuos homocigotos con una característica diferente, como en este caso, estamos cruzando dos homocigotos, una flor roja con una flor morada. La flor morada es la característica diferente, entonces si hacemos este cruce, vamos a obtener un heterocigoto. Un heterocigoto para esa característica. O sea, va a haber una característica dominante, que en este caso es el color rojo, y va a ser heterocigota. Listo, vamos con la segunda ley, que es un poquito más densa, entonces pues les voy a explicar como el concepto, y les traje un
videíto que tiene como un ejemplo que me pareció bastante bueno para que se entienda mejor. Entonces, la ley de la segregación o la segunda ley nos dice que en la segunda generación filial que se obtiene a partir del cruce de dos individuos de la primera generación filial, se recupera el fenotipo y el genotipo del individuo recesivo de la primera generación parental. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, primero tengamos claro de qué es esto de generación filial, que suena como raro. Básicamente es como básicamente la descendencia de los padres. Entonces, la primera generación, pongamos aquí un ejemplo, la primera generación van a ser sus papás. La segunda generación va a surgir del cruce de esa primera generación, o sea, de sus papás. Por ejemplo, ustedes como hijos son la segunda generación filial. ¿Por qué? Porque pues son los descendientes de sus papás, son los hijos que sus papás tuvieron. Entonces así se va nombrando como la descendencia que va surgiendo. No sé si me hago entender. O no sé si escribirlo como en un paint o algo para que se entienda, es que esto es un poquito confuso. Mm, 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 mm. Nice, nice, nice. Bueno, igual ya les voy a mostrar el video para que se entienda, sino que no sé cómo compartir con sonido acá. Ay, Dios. Tin, tin, tin. Sí, sí, se entiende, listo. Entonces, cuando les hablen de generación filial, entonces, por así decirlo, la primera generación o la generación parental van a ser, por ejemplo, sus papás. Generación parental, sus papás. Y de ahí empiezan a salir varias generaciones. La segunda generación van a ser como los primeros hijos que tengan. Entonces, ustedes van a ser la segunda generación filial. Luego, cuando ustedes tengan hijos, si es que tienen hijos, es un ejemplo, esos hijos de ustedes van a ser la siguiente generación y así sucesivamente. Listo. No sé si esto se comparte con sonido, le tengo que activar algo. Lo voy a poner y me dicen si se escucha. Hola, hola, bienvenidos a mi canal Ciencias con Yolanda. Los invito para... A ver. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, no sé qué tanto volumen ponerle para no dejarlos sordos. Pero bueno, yo creo que ahí. Para que vean Listo. mis videos, se suscriban y dejen sus comentarios. En Bueno. este video realizaremos un ejercicio sobre la segunda ley de Mendel, que recordemos es aquella donde esa característica que en la F1 parecía extinta, parecía haberse perdido, vuelve. Vamos a realizar entonces el siguiente ejercicio. Determine las proporciones genotípicas y fenotípicas de un cruce entre dos progenitores heterocigotos, teniendo en cuenta que el color de ojos azul es recesivo con respecto al color de ojos café. Vamos entonces a realizar la extracción de los datos y posteriormente vamos a desarrollar el ejercicio. Entonces, los datos son los siguientes. Color de ojos. Entonces tenemos azul y tenemos café. Sabemos que el azul es el recesivo y sabemos que el café es el dominante. Entonces vamos a representarlo con la letra A. ¿Sí? Dominante, recesivo, azul. Vamos entonces a continuar. Nos dicen, determine las proporciones genotípicas y fenotípicas de un cruce entre dos progenitores heterocigotos. Cuando nos dicen heterocigotos, nos quieren decir que cada progenitor tiene un alelo dominante y un alelo recesivo, de esta manera. Entonces, se cruzan dos heterocigotos. Para el cruce vamos a realizar el cuadro de Punnett.
Y vamos a realizar el cruce de la siguiente manera. Tenemos acá alelo dominante y alelo dominante. Acá tenemos alelo dominante por alelo recesivo. Acá alelo dominante por alelo recesivo. Y acá alelo recesivo por alelo recesivo. Nos da de esta manera entonces. Ahora vamos a evaluar el fenotipo y el genotipo. ¿Listo? Entonces, para el fenotipo vamos a determinar cuáles de estos descendientes tienen entonces el color de ojos azul y cuáles tienen el color de ojos café. Vamos a empezar por acá. Vemos que ambos son alelos dominantes, por lo tanto su color de ojos es café. Acá en este segundo vemos que tiene un alelo dominante y uno recesivo. Como hay uno dominante, ya nos indica que su color de ojos es café. Entonces llevamos dos de color café. Ahora, este de acá también tiene un alelo dominante y uno recesivo. El hecho de que ya esté el dominante indica que va a ser de ojos color café. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a poner que son 3 de 4 color de ojos café. Y vamos a este último. Ambos alelos son recesivos, por lo tanto su color de ojos será azul. Entonces 1 de 4. Listo. Acá esto me indica entonces que la característica que en la F1 parecía extinta, aquí en la F2 resurge nuevamente o se expresa nuevamente. ¿Listo? Y la proporción es 3:1. Ahora vamos para el genotipo. Vamos a determinar cuáles son homocigotos dominantes, homocigotos recesivos y heterocigotos. Si vemos, este es homocigoto dominante, 1 de 4. Heterocigotos, es decir, que tiene uno dominante y uno recesivo, tenemos 2 de 4. Y homocigoto recesivo tenemos 1 de 4. Y acá tenemos entonces nuestro ejercicio referente a la segunda ley de Mendel, donde se evidencia esa nueva aparición, por decirlo así, de esa característica que en la F1 parecía haberse extinto. Espero que este video haya sido de mucha ayuda y recuerden suscribirse a mi canal y Espérenme, le quito el zoom a esto. Listo. No sé si se entendió, si hay dudas. No sé, ustedes me dirán. Jeje. Se escucha harto. Bueno, igual todo esto, si hay alguna duda o algo, ahorita cuando hagamos ejercicios ya lo vamos a procesar un poquito mejor. Igual la Nacho, pues también de lo que he investigado y mi experiencia no es tan, o sea, puede que sí pregunten cositas de genética, pero ya que se pongan a preguntarles tipo detalladamente por cada ley o así, no es muy probable. Lo importante es que pues se defiendan con los conceptos básicos, que tipo sepan qué es un gen, cuándo es dominante, cuándo es recesivo. Y bueno, de pronto si les ponen a hacer un cuadro de Punnett, realmente va a ser un cruce sencillo, no es como con un montón de genes y vainas ahí más pros. Ay, ahora cómo le quito esto. Ya. Listo. Entonces ya vamos con la tercera ley. Sí. La tercera ley, conocida como ley de la distribución independiente, se refiere a que los alelos de un gen, o sea, las letricas, se distribuyen en los gametos
o sea, en las células sexuales, de manera independiente. ¿Cómo así? Básicamente nos están diciendo que la combinación de alelos para una característica, para un rasgo particular, no afecta la combinación de alelos para otro rasgo. Por ejemplo, si yo tengo la combinación A mayúscula con A minúscula para un rasgo, por ejemplo, para el color de ojos, esa combinación para ese rasgo no me va a afectar la combinación de alelos para otro rasgo, ¿sí? Se distribuyen de forma independiente. Los genes que determinen un rasgo no me van a afectar los genes para otro. Por ejemplo, los genes para determinar el color de ojos son exclusivamente para esa característica. No me van a venir a afectar otro gen como por ejemplo el color de piel, ¿sí? Cada gen va, de ahí el nombre, se distribuye de manera independiente para determinar sus características. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que sea más claro. Entonces, si tenemos dos genes, A mayúscula y B mayúscula, ambos tienen dos alelos diferentes. Estos son los genes, estos son los alelos, y tenemos dos alelos diferentes. Entonces tenemos A mayúscula, A minúscula y B mayúscula, B minúscula. Entonces, cuando se formen los gametos, o sea, cuando se formen las células sexuales, sea óvulo o espermatozoide, cuando ocurra esto, los alelos A mayúscula y A minúscula se van a separar independientemente de los alelos B mayúscula y B minúscula. O sea, en pocas palabras, cada alelo se va por caminos diferentes. Entonces, este primero, A mayúscula, A minúscula, se va a ir por un lado y el otro, B mayúscula, B minúscula, se va a ir por otro lado. Se van a separar de manera independiente. Cada uno se va por su lado para que se entienda mejor. Entonces, en resumen, en conclusión, esta ley nos dice que hay una distribución aleatoria de los alelos, o sea, de las letricas, de ambos genes. Entonces, en pocas palabras, cada alelo se va a distribuir aleatoriamente y sí, dejémoslo así. No sé si se entendió. Básicamente de ahí el nombre, entonces acuérdense. Uy, tercera ley, ¿cuál era? Era algo como de distribución independiente. Entonces, uy, ¿cómo así? Cada alelo se va a separar de manera independiente. Entonces, este A mayúscula, minúscula, se va por un lado y el otro, B mayúscula, B minúscula, se va por su lado. Entonces, los alelos se distribuyen aleatoriamente de los alelos de ambos genes en los gametos. O sea, ya en conclusión, los alelos se distribuyen aleatoriamente, independientemente, o sea, por separado, en los gametos, o sea, en las células sexuales. Por ejemplo, entonces, acá tenemos la formación de un gameto. No nos importa saber cuál es, no nos importa saber si es femenino o masculino. Entonces, ¿qué va a pasar? Los alelos se van a distribuir por su lado. Entonces, estas A's dominantes con estas B's dominantes se van a ir por su lado y nos van a dar A, B, y estas se van a ir también por su lado. Se distribuyen de manera independiente
se distribuye cada una por separado. Entonces, esta primera nos da su resultado por su lado, esta segunda también nos da su resultado, y al final, cuando se formen los gametos, esta información se va a distribuir aleatoriamente. Por ejemplo, en este caso, nos quedó A mayúscula, A minúscula y B mayúscula, B minúscula. Pero sí, en pocas palabras, véanlo así. Cada alelo se separa por su lado y en los gametos se van a distribuir aleatoriamente. Por ejemplo, puede quedar así como está escrito o puede quedar, por ejemplo, la B mayúscula primero con la B minúscula y luego las A's. Todo esto pasa aleatoriamente en la formación de gametos. No sé si se entiende, si hay dudas. Yo sé que este tema es un poquito heavy, pero con tal de que tengan claros los conceptos básicos, créanme que se defienden. Bueno, por lo que veo, todo nice. Entonces, o alguien está escribiendo, esperen, alguien está escribiendo. Todo good, listo. Gracias, Mapache, no sé quién eres, pero gracias por responder. Listo, esas son nuestras famosísimas leyes de Mendel. A veces suena súper, no sé, enredado, complejo, que un montón de cosas, pero realmente, incluso con el hecho de que ustedes entiendan el nombre de la ley o se acuerden más o menos de qué trata cada ley, se defienden. Tan, 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 tan. Listo, vamos con lo más anhelado, amado por muchos, odiado por otros. Preguntitas de la Nacho. Espérenme. Listo. Entonces, arranquemos con esta primerita de acá arriba. Puede que sea un poquito traidora, pero bueno, ya lo vamos a ver. Esta primerita de acá. Entonces les doy que 1 minuto y medio, 2 minutos para que la piensen y me digan en el chat cuál creen que sería. Posibilidad de intercambio genético, posibilidad de adaptación. Bueno, les doy 1 minutico más, a ver si responde más gente. Y si no, ya la
Miramos. A ver. Ay, de. Ok. Relación de las especies, tamaño poblacional. Bueno, un minutico y ya las socializamos. Ya se me adelantaron a responder la segunda, esta de acá, pero igual esa está fácil, entonces unos pilos ustedes, jeje. Entonces, vamos a socializarlas. Entonces, esta primera pregunta nos dice, si tengo el micrófono prendido, sí. Los miembros de una misma especie son ligeramente diferentes entre sí, en parte por la variabilidad genética que puede ser heredable a las siguientes generaciones. Esto es lo que yo les decía de la generación filial, básicamente los descendientes, como los hijos de los padres y los hijos de los hijos y así. Entonces, de acuerdo con lo anterior, se espera que la variabilidad genética A posibilite un intercambio genético, B sea un proceso de selección natural, C aumente la posibilidad de adaptación de las especies y D incremente el tamaño poblacional. Entonces, aquí la respuesta sería la A. ¿Por qué? Nos están preguntando, bueno, nos guiamos bien por el texto. Nos dicen miembros de una misma especie ligeramente diferentes entre sí. Listo. En parte por la variabilidad genética. O sea, tenemos dos individuos de una misma especie. Por ejemplo, dos perros. Dos perros, la misma especie, pero son ligeramente diferentes por la variabilidad genética. Es decir, por la diferente información genética que puede tener cada uno. Nos dice, puede ser heredable a las siguientes generaciones. Por ejemplo, si el perro A tiene los ojos verdes y el perro B es ligeramente diferente por la variabilidad genética, o sea, tiene características diferentes. Por ejemplo, el perro B tiene los ojos cafés, nos dice que esta información puede ser heredable a las siguientes generaciones. Entonces, se espera que la variabilidad genética, entonces la respuesta sería la A, posibilite un intercambio genético. Pueden, sí, literalmente intercambiar genes, heredar los genes a la siguiente generación. Aquí por así decirlo, nos da una pista. Puede ser heredable a las siguientes generaciones. Entonces, si algo puede ser heredable a las siguientes generaciones, es muy posible que haya un intercambio genético que, por así decirlo, varíen ciertos genes, se intercambien ciertos genes. Y bueno, vamos a ver las otras más o menos porque no serían. Entonces, la B, sea un proceso de selección natural. Teóricamente, sí, tiene razón. La variabilidad genética es un proceso de selección natural, pero no es tanto o no va tan ligado a lo que nos están preguntando, pues según la información que nos dan acá, porque nos dicen que, bueno, especies ligeramente diferentes por la variabilidad genética y que esta información se puede heredar. Entonces no va como tan ligado. Traten siempre de, para no caer como en las cascaritas, guiarse por el mismo contexto de la pregunta. El mismo contexto de la pregunta les puede indicar mucha información, mucha guía hacia más o menos el contexto en el que se espera que ustedes respondan. C. Aumente la posibilidad de adaptación de las especies. Sí, también teóricamente es cierto. De hecho, hay mucha como información sobre esto, pero lo que les digo, no va como tan ligado a lo que nos indica el contexto de la pregunta.
Es posible que sí aumente la adaptación de las especies, pero esto también depende de muchos otros factores. Por ejemplo, factores externos que no tienen nada que ver con la genética. Entonces, por ejemplo, el clima, el hábitat, cómo funciona el ecosistema, no depende solo de la genética, sino de también muchas otras cosas. Y de incremento del tamaño poblacional, yo diría que es la que menos tiene que ver. O sea, que yo tenga información genética o variabilidad genética que se pueda heredar a otras generaciones, no necesariamente quiere decir que incremente el tamaño poblacional, porque aquí me están hablando de que la siguiente generación, por ejemplo, que los hijos puedan heredar ciertas características, esa variabilidad, pero no habría como o sea, nada nos asegura que haya un incremento del tamaño de la población, así que uno diga, uff, un incremento realmente significativo. Entonces, la respuesta sería la A, posibilite el intercambio genético. Lo que les digo en este tipo de preguntas que a veces tienen sus cascaritas porque hay varias cosas que suenan que uno dice, bueno, sí, esto es cierto, esto teóricamente es cierto, si yo voy y cojo un libro de biología, investigo, teóricamente es cierto, pero no va relacionado, no va muy relacionado a lo que les están preguntando y a las pistas y al contexto que les están dando. Entonces creo que este tip les puede ayudar mucho, sobre todo en ciencias, porque a veces pasa. Ay Dios. Y bueno, esperen, miro si hay comentarios. Pero por variabilidad genética que es el enunciado. Es más fácil, ¿no? Variabilidad genética. Sí, sí, es más fácil. O sea, lo explico así súper a grandes rasgos, pues para que se sepa cuál es la respuesta correcta y por qué las otras no lo serían. Pero sí, o sea, simplemente aquí también eso sirve mucho, guiarte por palabras clave. Saquen palabras clave de la información que les están dando y traten de relacionar esa información clave con las opciones de respuesta. Y ahí les sale más fácil. O sea, aquí se ve como una explicación súper larga y demorada, pues porque lo estoy explicando cada opción por opción. Pero sí, totalmente de acuerdo lo que dice Pau. O sea, guiarse por algo clave y estas preguntas las sacan en 15 segundos. Entonces sí, muy buen tip, Pau. Listo. La 7, bueno, en este caso sería la segunda. En genética, la apariencia externa de un organismo se conoce como su... Esto es ya puros conceptos básicos. Lo que les digo, a veces pueden salir preguntitas de este tipo. Que realmente sí tienen claros los conceptos básicos, sobre todo genotipo y fenotipo, que es lo que más sale y lo más principal. Esto lo responden breve. Bueno, por ahí dijeron que la D. Entonces, sí, la respuesta correcta sería la D, fenotipo. Lo que les explicaba al principio. D. Sí, la D, lo que les explicaba al principio. El fenotipo son las características o los rasgos que podemos ver, que podemos observar, que podemos medir. Y pues es precisamente lo que nos están preguntando. En genética, la apariencia externa, lo de afuera de un organismo, pues se conoce como su fenotipo.
de dedo. De Diosito, ayúdame a pasar a la Nacho. Pero sí, me alegra que eso haya quedado bien claro. Es holotipo. Un holotipo es como, ¿cómo te digo? Un ejemplar físico de un organismo que se usa para describirlo. Te voy a buscar una imagen para que sea más claro. Holotipo. Te voy a poner una imagen. No sé, algo aquí bien bonito, bien biólogo. Tuwina. Tuwina. Espérenme. Wait a moment. Y ahora, ¿cómo edito esto? Ya. Lo vamos a poner por acá. Entonces, un holotipo es como sí, un ejemplar, un objeto que se utiliza para, para describir un organismo. Por ejemplo, si yo quiero describir este tipo de planta, pues literal yo puedo coger un ejemplar que me refleje cómo es esa planta, cómo se ve más o menos para describirla. No sé si me hago entender. ¿Qué es cariotipo? Sí, gracias. Y, ya te digo cómo son. Al cariotipo se refiere a el conjunto de cromosomas de la persona. Entonces, bueno, también te voy a poner una imagen para que sea más claro. Ya les muestro. Tan, taran, tan, 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 tan. Lo voy a poner por acá. Entonces, el cariotipo es el conjunto de cromosomas que tiene una persona. Entonces, no sé si han escuchado algo que se llama como pruebas de cariotipo humano, que son básicamente pruebas genéticas que se hacen para determinar si hay alguna falla o mutación en los cromosomas de la persona, porque, digamos, todos tenemos los cromosomas así, emparejaditos. Todos tenemos 23 pares de cromosomas. Y estas pruebas lo que hacen es medir pues alguna falla, alguna mutación y bueno, en pocas palabras a eso hace referencia el conjunto de cromosomas de una persona. ¿Sí te quedó claro? Listo, me alegra que les quede claro. Igual, bueno, más tarde creo que igual voy a poner estos conceptos por si a alguien más le da curiosidad. Igual no está de más que lo sepan y así no se dejan corchar por si acaso. Ese sticker tan bonito. Bueno, vamos con esta. El dogma central de la genética se refiere a... Bueno, yo explícitamente no les hablé de un dogma central de la genética, pero si entendemos qué es la genética o a qué se dedica y también un poco de las leyes de Mendel, podemos responder bien esta pregunta.
Bueno, les doy un minutico y ya. Tan, taran, tan, 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 tan. Tan, taran, tan, 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 tan. Espérenme, wait a moment. Estoy esperando que cargue algo. A ver si les puedo mostrar. Listo, entonces respondiendo a esta pregunta, el dogma central de la genética se refiere a los procesos requeridos para la segregación de información genética, B, las vías metabólicas de enzimas catalizadoras, C, la secuencia de genes que se traducen en proteínas, D, los nucleótidos que se polimerizan para formar ácidos nucleicos. Lo que les decía, si entendemos más o menos qué es la genética, a qué se dedica y también nos basamos un poco en las leyes de Mendel, pues fácilmente podemos saber que la respuesta es la A, los procesos requeridos para la segregación de información genética. Muy a grandes, muy a grandes rasgos, por así decirlo, es a lo que se dedica pues la genética mendeliana y la genética como tal. Entonces, pues nada, ya saben que sí, que son cosas que están relacionadas. Uy, que el dogma central de la genética, ¿eso qué es? Eso nunca lo he visto. Pero si yo sé que la genética nos habla de los procesos que se llevan a cabo para segregar, para mostrar la información genética, pues lo podemos como fácilmente relacionar y deducir. Bueno, rápidamente voy a decir por qué las demás no serían. Entonces, las vías metabólicas de enzimas catalizadoras, esto tiene más que ver como con el ciclo de Krebs y procesos más como bioquímicos y de ese estilo. Bueno, también tiene que ver con rutas metabólicas y bueno, cosas más un poco más de bioquímica. Entonces, pues no sería. La C, la secuencia de los genes que se traducen en proteínas. Si se acuerdan y si les quedó claro, que ojalá que sí, esto hace referencia más a lo que vimos la clase pasada, lo del dogma central de la biología molecular y que la transcripción y que la traducción y que tengo una secuencia de genes que se me traduce para al final formar proteínas. Esta C tiene más que ver con eso, con lo que es dogma central de la biología molecular, transcripción y traducción. Si les preguntaran algo así de el dogma central de la biología molecular se refiere a, y les ponen esta opción de respuesta, pues ahí sí sería la correcta, pero pues aquí estamos hablando de genética, entonces no sería. Por último, la D, los nucleótidos que se polimerizan para formar ácidos nucleicos. Esto también está un poco más relacionado con este tema que les digo de transcripción y traducción. Entonces, pues no sería. Y bueno, ustedes ya saben que aquí llega nuestra amiguísima polimerasa y nos ayuda a codificar todo esto. Y bueno, entonces, pues como les digo, no tiene nada que ver con lo que nos están preguntando. Entonces ya sabemos que la respuesta es la A. Listo. Ahora. Se está hablando de todo. Espérenme, busco aquí una cosita y ya. Ciertos tipos de miopía. Es que les encontré como un ejercicio más chévere que el que tenía acá. Bueno, que los que tenía acá. Pero bueno, ya les muestro. Dios, esperen. Voy a compartir la otra pantalla
Y bueno, igual si quieren repasar, les puedo dejar algo de esto, no sé, como tareita o para que refuercen. Y ya les muestro lo otro. Cariotipo, holotipo. Ay, Dios mío. Ciertos tipos de miopía. Esperen, voy a cortar esto. Y ya les muestro. Espérenme y ya. Listo. Uy, ¿qué pasó aquí? Esperen, denme un momento. Listo, chicos, ya. Sorry esa pausa innecesaria. Es que llegó mi mami, entonces pues la estaba saludando y todo eso. Y bueno, ahora sí, les puse este ejercicio porque está como más chévere, no es como muy común. Entonces, ¿sí se ve? No, sí se ve. Ya aquí vamos a poner en práctica lo del cuadro de Punnett, que de pronto sale, de pronto no, pero igual son cosas sencillitas. Entonces, nos dice, ciertos tipos de miopía en la especie humana dependen de un gen dominante, A mayúscula. El gen para la vista normal recesivo es A minúscula. ¿Cómo podrían ser los hijos de un varón normal y de una mujer miope heterocigota? Y bueno, acá nos dicen que hagamos el cuadro de Punnett, pero en caso de que pues, fuera preguntas de la Nacho, pues nos plantearían cómo sería el resultado. Entonces, Ay, ¿qué pasó, Pau? ¿Tienes hambre? Ay, Dios. Ay, yo también tengo hambre, pero ya vamos a acabar. ¿O quieren que les dé una pausita para que vayan y traigan algo de comer? ¿O hacemos pausa activa y terminamos o qué? ¿Qué quieren? No sigamos. El gen A sería el de miopía. Sí, ya se los voy a... Sí, ya este es como el ejercicio ya para poner en práctica todo lo que vimos. Bueno, igual los otros se los puedo dejar como tareita para que repasen y ya. Y sí, el A mayúscula, sería el gen de miopía. Entonces, ya este es el último ejercicio, ya aquí nos demoramos 5 minuticos y vamos todos felices a almorzar. Porque yo también tengo hambre. La cosa es que no sé si puedo dibujar acá o a tocar como abrir un paint.
Paint. Tan. Entonces, les comparto y ya. Wait. ¿Y dónde está el Paint? Paint. Compartir. Listo. Nos vamos a traer el ejercicio para acá. Control C. ¿Saben hace cuánto no uso Paint? Ay, no jodas que no me deja pegarlo. Tienen huevo. Me doy un tiro. Ya, un momento, ¿qué pasó? Uf. Dios mío. Ay, no sé si les pegó el ejercicio en el chat. ¿Por qué no me deja pegarlo en Paint? Paint, ¿por qué eres así? No, madre, y ahora tampoco dejan el chat. Bueno, el caso. Entonces, dale pegar desde. Ok. Aplicaciones. ¿Cómo es esto? Copiar. Archivo, en archivo creo que se puede. Sí, ya les digo. Me toca descargar la imagen. Bueno, guardarla. Esperen. Esperen, ya la guardo y se las pongo. Guardar imagen. Pongamos Cinética Mendel. Ya, denme un momentico. Pueden ir por algo de comer mientras soluciono las atropelladas de tecnología de Paint. Listo, creo que ya. Cinética, ¿dónde está? Imágenes. Cinética Mendel, listo. Listo, ya, se los pude pegar en el chat. Sami 1, Paint 0. Listo, chicos, entonces ya ahí lo tienen a la vista y vamos a, ahora sí, hacer el cuadro de Punnett ya para que más o menos tengan una idea por si acaso cómo es esto y cómo defenderse en el examen. Y entonces nos dicen, ciertos tipos de miopía en la especie humana dependen de un gen dominante A. Entonces, podemos ir como sacando los datos para guiarnos y no volvernos un 8. Ay, no, esto está horrible. Esperen, busco sección de colores. Pinceles. Entonces nos dicen, me perdonarán ahí mis garabatos todos pailas. Entonces nos dicen que A es el gen de la miopía. Y nos dicen, el gen para la vista normal es recesivo A minúscula. Entonces, gen de vista normal es recesivo A minúscula. Acuérdense, el dominante siempre es mayúscula, el recesivo siempre es minúscula. Listo. Y nos preguntan, ¿cómo podrían ser los hijos de un varón normal y de una mujer miope heterocigota? Entonces, aquí vamos a tener que hacer un cruce entre estos dos alelos para poder llegar a la respuesta. Para eso es el cuadro de Punnett. Entonces, ustedes llegan y hacen una rayita, dos rayitas y otra como si fueran a jugar tricky. Listo, hacen esto como si fuera su tricky, pero esta vez va a ser un tricky genético y empiezan a acomodar los alelos. Entonces, el cruce
cruce va a ser el siguiente. Va a ser, vamos a cruzar el recesivo y el dominante. En realidad esto nos va a quedar más o menos así. Ya vamos a ver por qué. Entonces, el gen dominante es el de la miopía y el gen recesivo es el de la vista normal. Entonces vamos a ponerle acá una M de miopía y una N de normal. Ahora vamos a ir acomodando los genes. Entonces vamos a poner acá, bueno, acá a veces se le hace el simbolito de hombre y mujer, pero pues eso sobra. Entonces vamos a poner dominante, recesivo, recesivo y recesivo. Ya vamos a ver por qué. Entonces, acomodamos los alelos de esta manera. Y empezamos como a multiplicar. Entonces, dominante por recesivo nos queda A mayúscula, A minúscula. Recesivo por recesivo nos queda A minúscula por A minúscula. Luego, A mayúscula por A minúscula nos queda dominante recesivo y pues minúscula por minúscula nos queda recesivo. Genotipo. Entonces, acordémonos de lo que nos estaban preguntando. ¿Cómo podrían ser los hijos de un varón normal y de una mujer miope heterocigota? Entonces, varón normal, miope. Ay, Dios mío, ¿cómo borro esto? Ay, cuánto te odio, Paint. Bueno, miope heterocigoto. Entonces, ya tenemos el cuadro de Punnett. Vamos a hallar el genotipo y el fenotipo. Entonces vamos a ponerlo por acá en rojito. Genotipo y fenotipo. Entonces vamos a empezar a, como por así decirlo, a contar. Entonces tenemos genotipo, tenemos 1, que es A mayúscula, A minúscula. Este es heterocigoto. Entonces, nuestro primer genotipo va a ser este de acá. Entonces, mayúscula, minúscula. Luego, el siguiente genotipo va a ser este de acá, que es recesivo homocigoto. El siguiente, este de acá abajito. Ustedes van a ir como contando los resultados que tengan en el cuadro. Entonces, ahora vamos con esta fila, que es un heterocigoto. Y por último, este homocigoto recesivo. Ya. Ese sería el genotipo.
Ahora, el fenotipo sería... Tum, tum, tum. Vamos a ver cuántos homocigotos y heterocigotos tenemos. Entonces acá tenemos. Esto es minúscula, con esto es minúscula. Esto sería, tenemos 2 homocigotos recesivos. 2 homocigotos recesivos. Entonces esto sería, por así decirlo, el 50%. Hagan de cuenta. Todo en total es mi 100%. Listo. Tenemos 2 homocigotos recesivos, estos de acá, y tenemos 2 heterocigotos. Ay, seleccioné el que no era. Ay, estos. Este de acá. Tenemos 2 heterocigotos, uno con alelo dominante y otro con alelo recesivo. Entonces, este sería nuestro otro 50%. ¿Por qué pongo 50 y 50? Porque hagan de cuenta, todos los genes en total son nuestro 100%. Entonces, como aquí tengo mitad de recesivos y mitad de heterocigotos, pues sería 50-50. Como hay mitad de un tipo y mitad de otro tipo, pues sería el fenotipo 50-50. ¿Cómo así? Entonces, respondiendo a la pregunta, tendríamos un hijo miope, hijo miope, un hijo miope, ay Dios mío, del 50%, o sea, tenemos 50% de posibilidades de tener un hijo miope. Y lo que les decía, como es mitad y mitad, 50-50, entonces vamos a tener como la mitad de las posibilidades. 50% de tener un hijo miope y 50% de tener un hijo con vista normal. Uy, ¿cómo bajo acá? Ya. Voy a poner solo normal. Normal. Ay, Dios. Normal. Bueno, escribí normal, pinche paint. Las posibilidades de tener un hijo normal van a ser del 50%. Tun, 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 tun. Y listo. Ya ese sería el resultado. Respondiendo a la pregunta que nos decían. Ciertos tipos de miopía de la especie humana dependen de un gen dominante. Acá está el gen dominante A mayúscula. Que este es el gen de la miopía. El gen para la vista normal es recesivo, A minúscula, vista normal. ¿Cómo podrían ser los hijos? Nos están preguntando por los hijos de un varón normal, o sea, A minúscula, A de vista normal. ¿Cómo serían los hijos de un varón normal y de una mujer miope heterocigota? Entonces el cruce, como acá les ponía, sería el cruce entre la mujer miope, miope heterocigota, o sea, no, sí es este, una mujer miope heterocigota con ya, perdón, sí, leo despacio, es que estoy aquí mirando los dos archivos al tiempo. ¿Cómo podrían ser los hijos de un varón normal y de una mujer miope heterocigota? Entonces, varón normal. Entonces, así es como sabemos cómo va a ser el cruce.
nos vamos guiando por lo que nos diga el ejercicio. Entonces, también por eso es importante que, digamos, ustedes vayan como sacando los datos. Entonces, este gen me indica tal cosa, este otro gen me indica tal cosa. Y así sé cómo va el cruce y ya simplemente lo organizo en el cuadro de Punnett, que es como si ustedes fueran a hacer un tricky, y van organizando. Entonces, en este caso, podemos poner los recesivos en este ladito izquierdo. Bueno, para mí es el izquierdo, no sé si para ustedes sea el derecho. Los recesivos aquí a este ladito y este que tiene dominante, un alelo dominante y uno recesivo, los ponemos arriba y vamos cruzando. Acuérdense que siempre que vayan cruzando, la mayúscula, bueno, por preferencia como visual, va primero. Entonces, mayúscula por minúscula, aquí, dos recesivas, acá otra vez mayúscula con minúscula, entonces mayúscula, minúscula, y por último, otra vez recesivo. Entonces, aquí vamos contando y ya nos vamos haciendo la idea de que va a ser un 50-50, porque hay dos homocigotas recesivas y dos heterocigotas con uno dominante y uno recesivo. Entonces, el genotipo es escribir como los cruces que obtuvimos. Entonces, escribimos los cruces que obtuvimos. Mayúscula, minúscula, luego minúscula, minúscula. Escribimos este resultado que nos dio el cuadro. Ahora, en el fenotipo, lo que vamos a hacer es como cuantificar esas características que van a ser visibles. Entonces, si nos están preguntando cómo sería el hijo de ese cruce, como cuáles serían las posibilidades de que tenga o vista normal o sea miope, pues vamos a contar cuántos genes tenemos. Y bueno, ya ahí, pues, ya ahí ese es como el resumen para que les quede claro más o menos los pasos. Y bueno, entonces como tenemos mitad de un tipo y mitad de otro tipo, sería 50-50. Entonces el resultado del fenotipo sería, tienen 50% de posibilidades de tener un hijo miope y 50% de tener un hijo normal. Me perdonarán ahí la extensión de la explicación, pero pues bueno, como para recapitular un poquito todo lo que vimos y ya con esto cerraríamos. No les quiero comer más tiempo, yo creo que ya tienen hambre. No sé si unas personitas por ahí se salieron, pero bueno, espero que les haya quedado claro y bueno, cualquier cosa me escriben por interno. Igual creo que más tarde les pasaré estas diapositivas, ahí hay como otros dos ejercicios, creo que un poquito más facilitos. Y listo, eso sería todo. Me perdonarán ahí si me extendí, si les repetí muchas cositas, pero pues la idea es que les quede claro. Y bueno, chicos, gracias por conectarse, por su disposición. Y bueno, espero que les haya gustado. Y más tarde les paso las diapos. Chao, que almuercen rico.